deseaba, después de haber visto estos principios, de haberlos considerado, y ahí me voy a hablar un poquito más acerca de ellos, yo decía, Dios mío, todo está contaminado. Todo está contaminado, tantas cosas de Babilonia que yo llevo conmigo, en mi mente, en mis prácticas cotidianas, costumbres, cosas que hago en automático, sin pensar mucho, son conforme a los principios del reino del enemigo realmente. Y a la vez comencé a ver los principios del reino celestial. Y lo primero que me llamó la atención de los principios del reino celestial es que, a diferencia de los reinos de este mundo, el reino de Dios no está fundamentado sobre el poder, no está fundamentado sobre la fuerza, no está fundamentado sobre imposiciones ni intimidaciones. El reino de Dios es un reino relacional. Es un reino basado en relaciones. Y yo me di cuenta y cobré conciencia que por mucho tiempo yo había estado mirando a Dios solamente como el soberano del universo, pero me costaba relacionarme con Él como mi Padre. Tan Padre mío como mi Padre terrenal y aún más. Eso me costaba verlo todavía. ¿Por qué? Porque yo me miraba a mí, yo veía tanto pecado, y yo decía, está bien, Jesús es tu hijo, pero yo no puedo ser tu hijo. y luchaba con eso. Pero cuando yo voy a la Biblia y voy a la revelación de Jesucristo, y cuando voy a todo lo que Dios trató de revelarnos en el Antiguo Testamento acerca de su persona, yo lo que comencé a cobrar conciencia, gracias a que ese libro me despertó la conciencia a muchos versículos que yo no había considerado sobre el tema, es que el reino de Dios es un reino relacional y Dios, por encima de cualquier otra cosa, primero es un Padre. Amén. Y eso podemos decir gloria a Dios y amén, pero en las prácticas, cuando fallamos, aquello otro, se nos olvida que es nuestro Padre. Y pensamos que cuando pecamos, el pecado nos engaña y nos hace verlo de vuelta como un tirano, nos hace verlo de vuelta como alguien que está buscando nuestra cabeza debido a que le fallamos. Sí. Porque el pecado nos ciega y el pecado nos engaña. Pero en la medida que nosotros perseveremos, como hablamos esta mañana, poniendo los ojos en Jesús y mirando en Cristo los principios del reino de Dios, recordemos que Cristo encarna los principios del reino de Dios. Amén. Por eso Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Ya está aquí. Está entre vosotros. Está entre vosotros. ¿Y quién estaba entre ellos? Él. Cristo encarna los principios del reino de Dios. Amén. ¿Y cómo Cristo nos enseñó a referirnos a Dios? ¿Cómo Cristo nos enseñó? Yo no sé cuál ha sido la costumbre de ustedes en la iglesia, en su experiencia cristiana, pero yo recuerdo muchas veces escuchar estas oraciones muy elocuentes, que hacía gente que sabía mucho del santuario. Dios Todopoderoso, que habita entre querubines en el santuario celestial, en el lugar santísimo, y con todos los epítetos y nombres sublimes que se le puedan dar a Dios. Y Jesús nos enseñó, en contrario a eso, Jesús nos enseñó a decir, Padre mío, Padre nuestro, Padre nuestro, Abba Padre. Él nos enseñó a ir a Él refiriéndonos como nuestro Padre. Y, ¿verdad? Cuando le dijeron los discípulos, cuando estaba allí Él con los discípulos y en el sermón del monte lo enseñó también. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Cristo quería que nosotros comprendiéramos que Dios es Padre. Cuando Jesús fue bautizado, precisamente esta revelación no solamente le fue dada al Hijo de Dios, de que Dios es un Padre, nos fue dado a todos nosotros. Cuando Jesús
fue bautizado, ¿qué voz escuchó? La del Padre, ¿verdad? ¿Qué dijo el Padre? ¿Este es qué? Mi hijo amado. ¿Mi hijo qué? Amado. En cual me reposo. En cual tengo contentamiento, complacencia, delicia, ¿verdad? Placer. Hay muchas formas de decirlo. Y Dios, Él no está diciendo, yo soy así, 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 pero está al dar esas palabras de bendición sobre su hijo, esa buena palabra, de decirle, tú eres mi hijo amado, así lo dice Lucas. Este es mi hijo amado, dice Mateo, Lucas dice, tú eres mi hijo amado. Al decir, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, Dios también se está revelando como un padre que ama, como un padre amante, porque a la vez que está estableciendo claramente la identidad de su hijo como un hijo amado, Él se está revelando a sí mismo como un padre amante. Yo soy un padre amante, lo está diciendo de forma indirecta, y Dios hace esto mucho, porque muchas veces no le creemos si nos lo dice directo, y Él comienza a trabajar con nosotros de una manera que le podamos creer, ¿no? Y no lo estoy diciendo porque Jesús no le creyera, porque esas palabras las escucharon otras personas también. Y Dios dio testimonio de Cristo, y de Él, al identificar a Cristo, Él se estaba identificando a sí mismo como un padre amante. Y hubo personas allí que escucharon y entendieron la voz. Pero, por ejemplo, cuando en Génesis 3:15 Dios le habla a la serpiente y le dice, pero le habla a la serpiente en presencia de quién? De Adán y de Eva. Y le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente de ella, ¿verdad? Tú le dirás, ella te dirá en la cabeza y tú le dirás en calcañar. Cuando Dios dice eso, ¿por qué Dios dice que Él va a poner enemistad? ¿Entre quiénes Él está diciendo que va a poner enemistad? Bueno, está diciendo que va a poner enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer. ¿Qué implicaba eso? ¿Que estaban en qué condición, qué relación estaba la serpiente y la mujer? Amistad. En amistad. Porque si Él tiene que poner enemistad, es que no están enemistados. Ellos están compinchados, ¿verdad? Y entonces, si la mujer y el hombre y la descendencia, ¿verdad? Si la humanidad estaba en compinche o en amistad con la serpiente, que es el enemigo de Dios, estaban enemistados ¿contra quién? Contra Dios. Entonces, realmente la promesa de poner enemistad era la promesa de la reconciliación de vuelta con Dios. Así que Dios muchas veces dice cosas que sí están claras, pero lo que implica es mucho más abarcante. Y si Dios le decía en ese momento a Adán y a Eva, ustedes están enemitados conmigo, pero yo los voy a reconciliar. Ellos tenían la capacidad en ese momento para realmente aceptar esas palabras cuando ellos estaban en negación, echándose culpas el uno al otro. Cuando Adán lo que hizo fue la mujer que tú me diste, están echando la culpa a la mujer y a Dios. Y Eva está diciendo, no, la serpiente, que tú creaste, ¿verdad? Que está implícito ahí, no lo dice, pero sí. Pero está ahí, lo dice el Espíritu de Profecía, que era la serpiente, que Dios creó, también eso estaba implícito, la acusación hacia Dios. Entonces, nosotros vemos que el ser humano estaba a la defensiva, rehuyendo la culpa, porque no sé si acá se utiliza mucho ese refrán que dice que la culpa es huérfana. No sé si lo van a escuchar. La culpa es huérfana. Nadie quiere hacerse cargo de la culpa. Nadie dice, mía es la culpa. Nadie se quiere hacer cargo de la culpa. En esa condición era muy difícil que ellos aceptaran eso. Pero con palabras más suaves y más indirectas, Dios le está diciendo, yo te voy a reconciliar conmigo, yo te voy a ganar de vuelta para mí. El punto en el Jordán, cuando Cristo se bautiza, es que Dios lo declara como un hijo amado, pero se autodeclara como un padre amante. Y nos dice, el deseado a toda la gente, dice, y las palabras dichas a Jesús a orilla del Jordán, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. ¿Qué significa eso, familia?
¿A quién Dios le dijo tú eres mi hijo amado? ¿A Jesús nada más? Se lo dijo a Jesús primero. Pero si abarcan a toda la humanidad, a toda, ¿a quién también se lo está diciendo? A nosotros. A nosotros. A todos los que creen en Jesús. A todos los que creen en Jesús, que le creen esas palabras. Amén. Bueno, eso acepto en el amado. Aceptado en su... No, exacto, ¿no? Hace aceptos en el amado. Y lo tremendo es que dice que se lo dice a toda la humanidad. La diferencia es que no toda la humanidad lo cree. Que dice en su palabra, perdón, que el que no cree en el Hijo no cree en el Padre. Ajá. Exactamente. Y cuando nosotros rechazamos al Hijo de Dios, estamos rechazando la paternidad de Dios. Si rechazamos la condición de Hijo de Jesús, estamos rechazando la condición de Padre. Y por eso si no tienes el Hijo, no tienes al Padre. Tienes otra cosa en tu mente, pero no es, no es la verdad. Dios le habla estas palabras a Cristo, pero se la habla a Cristo como nuestro representante. Se la habla a toda la humanidad. Y cuando yo comencé a pensar en esto, que de hecho el contenido de esto se encuentra en ese libro, yo decía, Señor, pero me pasó lo mismo, el autor, ustedes van a leerlo, el autor pasó por la misma lucha. Señor, pero ¿cómo tú me vas a decir eso a mí? Que yo soy un pecador, que yo te he fallado tanto. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo soy tu hijo amado también? Así como Jesús. Si es que yo no me lo he ganado y de repente caemos en nuestra manera de percibir las cosas, donde todo se basa en el mérito propio y todo se basa en obtener por tu esfuerzo y por tu trabajo y por tus intentos y por tu perseverancia y por tu decisión, tu autojustificación, por todos esos medios intentamos de ganarnos esa condición de hijo de Dios, cuando Dios habló a Cristo como el representante de toda la humanidad. Y esto me empezó a trabajar mucho en la mente. Yo decía, wow, Padre, tú me estás diciendo ahora mismo que yo soy tu hijo. No solamente cualquier hijo, tú me estás diciendo que yo soy tu hijo amado. No solamente que soy tu hijo amado, tú me estás diciendo que tú te contentas conmigo, que yo te causo placer, que yo te causo delicia. Tú me estás diciendo eso. Y proseguí estudiando este tema, ¿no? Y comencé a ver que Dios muchas veces se identificó y se reveló a sí mismo como un padre. Cada vez que él daba testimonio audible ante los hombres, se identificó a sí mismo como un padre. Por ejemplo, analicemos o pensemos un momento las veces que Dios habló audible y algunos hombres lo escucharon durante el tiempo, ¿verdad?, la vida de Jesús. En el Jordán, ¿qué dijo Dios? Lo acabamos de leer. Usted es mi hijo amado. En el monte de la transfiguración, Este es mi hijo amado. ¿qué dijo? También dijo lo mismo. Dios volvió a hablar y ¿qué dijo? El mismo testimonio. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Le añadió una parte, a él oír. Y eso tiene unas implicaciones tremendas, porque allí estaban junto a Jesús Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas. Pero Dios está diciendo, a él oír, a Cristo. Amén. Hay que oír a Cristo. Amén. Hay que recibir las palabras de Cristo. Por eso que dice que el que no cree en el Hijo. Ajá. Nadie cree en el Hijo. Ajá. El que no cree en el Hijo no cree en el Padre. Así mismo es. Y que en otra ocasión también habló Dios, ¿verdad? Cuando los griegos vinieron a ver, poco antes de la Pascua, los griegos se acercaron a Felipe para que tuviera una entrevista con Jesús, creo que está en Juan capítulo 12. Y allí fue que Jesús comenzó a hablar con el Padre y le pidió al Padre, glorifica tu nombre, en oración allí frente a todos los hombres. ¿Y qué dijo el Padre? Lo he glorificado y lo glorificaré aún más.
glorifica tu nombre, y el nombre es sinónimo de qué en la Biblia. De carácter. De carácter. Glorifica tu carácter, haz notorio, y también glorifica, también se puede traducir como clarifica, haz claro. Gloria a Dios. Glorifica tu nombre, glorifica tu carácter, haz evidente tu carácter. Gloria a Y el Dios. Padre dijo que ya lo había hecho. ¿Y cómo Dios lo había hecho? De varias formas, revelándose como un Padre amante, pero también a través de todo el ministerio de Jesús. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es decir, Dios estaba en Cristo como un Padre amante, ganando de vuelta a los hijos suyos que se habían extraviado, que se habían ido de la casa y que lo tenían por enemigo, y Él está ganando de vuelta sus corazones por medio de Cristo, revelándose como un Padre amante. Y aún en lo que le quedaba de ministerio a Cristo, aún se glorificaría más el nombre de Dios como un Padre amante. Gloria a Dios. También cuando Dios habló por medio de Pedro, ¿recuerdan ese incidente? Cuando Jesús le dijo, ¿quiénes dicen ¿Quién? los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quiénes dicen los demás que yo soy? A ellos me ven. Y unos dijeron que Elías, otros Jeremías, uno de los profetas, etc. Eso está en Mateo 16. Y dice, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que yo soy? Y Pedro le dijo, ¿qué cosa? Tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. El Hijo del Dios viviente. ¿Qué identificar eso? A Cristo como Hijo y a Dios como ¿qué? Como Padre. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Bienaventurado eres Pedro. Bienaventurado eres Pedro. Porque esto no te lo reveló Ay, Mi padre. ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Amén. Significa que quien habló por medio de Pedro en ese momento no fue Pedro, Un poco más. fue fue el Padre. mismo. O sea que a través de Fue el de Padre, Pedro, varón. el Padre sigue dando testimonio de que él es qué, Amén. un Padre, de que él es Padre. Y Pedro después cuenta también más adelante en su epístola, en segunda de Pedro, él cuenta aquella experiencia en el monte de la transfiguración, en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 17, dice, porque al recibir de parte de Dios, de Dios Padre, honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Primera de Juan 5, versículos del 9 al 12, dice esto, y esto tiene que ver con lo que está diciendo el hermano también, que está comentando que hay que tener al Hijo para tener al Padre, y el que le cree al Hijo, le cree al Padre. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, Yo era millonario. el testimonio de Dios es que es mayor. Es decir, ¿cuál es el mayor testimonio? El de Dios. Y dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Y es interesante. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El que Él ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo? Que es su Hijo amado en quien Él se complace. Por lo tanto, también que Él es un Padre amante. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El tener a Cristo implica tener al Hijo. Amén. Mire que utiliza particularmente la palabra Hijo. Amén. El que tiene al Hijo tiene el Padre y tiene la vida. Amén. Porque al recibir al Hijo, estamos recibiendo también a Al Dios Padre. como Padre.
Porque estamos creyendo que Cristo es verdaderamente Hijo y estamos creyendo que Dios es verdaderamente Padre y aceptamos también la palabra y el testimonio de Dios cuando nos dice también a nosotros que somos sus hijos amados en quien Él se complace. Y mientras yo pensaba en estas cosas, en aquel momento, yo sentí esa lucha. Señor, pero toda la vida a mí me enseñaron que yo por medio de mis acciones yo podía ganar el favor de Dios. O por medio de mis acciones perder el favor de Dios. Que yo podía hacerlo más feliz o lo podía enojar. Y esa dinámica, cada vez que yo fallaba, me ponía en una crisis. Porque yo decía, por ahí no viene el golpe. Y con temor corría a, Señor, por favor, perdóname. Y me ponía a hacer promesas de borracho. No sé si te han escuchado esa frase. De promesas sí, no lo vuelvo a hacer. Que prometemos ahora una cosa, pero mañana se nos olvida. Y muchas veces hice ese tipo de promesas. No solamente borracho o promete y no cumple. No, yo sé, no. Es que ese es el refrán. Ese es el refrán. La realidad es que la palabra de Dios dice que los hombres. ¿Cuál cree más de un ciego y uno convicto? El cielo. Porque el ciego cree más. El ciego peca menos que cualquiera. Porque el ciego cree todo lo que yo le digo. Y nosotros, por medio de lo que tenemos dos bombillos. Usted está hablando conmigo, ¿verdad? Pero somos muy de mañosos. Están mirando lo que el varón tiene allá en la mano. Están mirándolo cuando la niña está jugando con la muñequita ahí. Pero los ojos de mañosos están peligrando aquí, están mirando aquí. Pero están mirando todo y están grabando en la mente. Y lo están llevando al corazón. Si usted con los ojos se enfoca nada más, yo me enfoco nada más en usted. Pero me estoy enfocando en usted, pero estoy grabando en mi corazón, o estoy llevando a la mente y guardando lo que creo que puedo guardar, pero porque lo estoy viendo. Pero usted me está predicando, usted me está hablando del amor de Cristo, pero yo no la estoy viendo a ella que tiene la falda de rayita. Yo estoy creyendo que usted me está diciendo, es más, usted no piensa que ella tiene un pantalón largo. Yo lo acepto y ya lo guardo. ¿Ok, no lo ven? Que por eso nosotros tenemos dos bombillos mañosos, pecadores, y son la vida y también son la destrucción del cuerpo humano. Amén, así mismo. Gracias por esa intervención, hermano. Cuando yo estaba en ese proceso de comenzar a sacar de mi vida y analizando todas estas cosas que estoy compartiendo, recuerdo que una de las cosas que ahí me llamó la atención. Perdón, Carlos, Ajá. no interrumpirlo ahorita, vamos a saludarlo y salimos de eso. Sí, la verdad. Yo no sé poner la cámara, yo no la sé poner, pónganla. Y entonces le dicen, ¿quiénes estamos aquí? Varón, Dios se le bendiga. Estamos aquí con 17 personas. Diego, 17, el hermano Aldo, su esposa, la hermana, los hermanos, mire, el señor Carlos ahí. Saludos, Juan Esteban. Un abrazo. Amén. Muy bien. Gracias a Dios y a toda esta gente linda. A Jonathan. Allá en Jonathan está. Aquí estamos con Juan, el hermano Jonathan. Juan. ¿Qué tal? Bendiciones, un abrazo. Amén, un abrazo aquí también. Nos vemos en una semana y media. Este varón, Dios se le bendiga. Con hermano. Ya estamos con el hermano nuevo. Nuevo. Que invitamos para acá. Y Catalina, la hermana Catalina, que Y no la hermana Catalina. el hermano Albert y la esposa, míralo aquí. Sí, Albert. Y la esposa. Y la esposa que tiene una página de Hablando de esta verdad. Por medio de él fue que yo me empapé bien y me puse más firme. Gloria a Dios. Ahí, va. El hermano que él no era. El hermano que él no era, pero ahora lo estamos Pero haciendo. tú por ahí. Sierva. Está ahí, está en la lucha, Que pero aparece estamos. y desaparece. Elba. Bueno, Está bien. Y yo déjeme presentarme. Varón, yo soy José Armando, Dios se lo bendiga, un placer. Ya sabes. Bien. nos vemos el próximo viernes si Dios quiere. Ok, saludos a Elena y a todos.
Que no era mi. Él lo dije. Es que la hermana quería saludarlo Sí, porque amén. lleva mucho tiempo reuniéndose con él. Te grabó eso también. Colombia, los hermanos. Ok, seguimos. Víctor. Algo de estas cosas es que, considerando entonces a Dios como Padre, y Dios revelándose constantemente como Padre, y Jesucristo revelándolo como Padre, enseñándonos a dirigirnos a Él como nuestro Padre. Y si nosotros buscamos todas las veces que Jesús dijo, el Padre, vuestro Padre, mi Padre y vuestro Padre, constantemente Jesús resaltando el hecho de que Dios es Padre, salió a relucir en mi mente que realmente esa es la identidad de Dios y que mi identidad es que soy un hijo de Dios. Amén. Porque la realidad es que cuando nosotros nos preguntan en cualquier foro, ¿y quién tú eres? Uno pues, ¿qué es lo que piensa? Soy maestro. Sí, como que tratamos de buscar cosas basadas en nuestro oficio, a lo que nos hayamos dedicado, cosas por las que podamos ser famosos, o vinculándonos con, por ejemplo, yo tengo una hermana que canta música cristiana y fue muy famosa en Puerto Rico en algún momento y en algunos otros lugares, y a mí me conocían como el hermano de Mirmita, porque mi hermana se llama Mirmita Hernández, y a mí me decían, tú eres hermano de Mirmita, y entonces pues yo pues sí, así, a mí me conocían como el hermano de Mirmita, pero la realidad es que en la Biblia, cuando nosotros se nos identifica la identidad de las personas, sus identidades están siempre vinculadas a su procedencia, a su familia, a su padre. Fulano, hijo de Mengano, ¿verdad? Y cuando nosotros seguimos, por ejemplo, la genealogía de Jesús y llega hasta Adán, dice Adán, hijo de quién? De Dios. De Dios. O sea, la identidad original de Adán era que era un hijo de Dios. Y esa era la identidad original de Adán. Y me puse a pensar en Dios como Padre. Y por ejemplo, el Proverbio 8, que es un proverbio muy interesante en cuanto a Dios como Padre y a Jesús como Hijo, nos presenta precisamente esto en el versículo 22 en adelante, que antes de que Dios creara cualquier cosa, tuvo un hijo. Significa que Él es Padre antes que Creador. Y Dios se reconoce como Dios por su capacidad creadora de crear de la nada. Sin embargo, antes de que Dios creara cualquier cosa, Él tuvo un hijo. Por lo tanto, Dios es Padre antes que Creador. Por lo tanto, su identidad está vinculada a su paternidad. Y la identidad de su hijo está vinculada a su condición de hijo, a su filiación. Es el término que muchas veces no lo conocemos, no lo manejamos, pero filiación es lo que se refiere, es el equivalente a paternidad, pero en hijo. La filiación, el que lo tenga como hijo. Y leemos en Proverbios 8, 22 en adelante, dice: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. La palabra ahí para poseía, que también se traduce en otra versión, me poseyó. La primera vez que aparece esa palabra en la Biblia es Caín, cuando Eva dijo: he adquirido varón. Mira qué interesante, que es una adquisición. Jehová me adquirió y está vinculada ¿a qué? A tener un hijo. Está vinculado a tener un hijo. Y dice que Jehová me poseyó, me adquirió en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Desde la eternidad tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Nací antes que existieran los océanos, antes que existiesen los manantiales cargados de agua. Nací antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas. No había ni aún hecho la tierra, ni los campos, ni la totalidad del polvo del mundo. Cuando formó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó el horizonte sobre la faz del océano, cuando afirmó la nube arriba, cuando reforzó las fuentes del océano,
cuando dio al mar sus límites y a las aguas ordenó que no traspasasen su mandato, cuando establecía los cimientos de la tierra, con él estaba yo como un artífice maestro. Yo era su delicia todos los días y me regocijaba en su presencia en todo tiempo. ¿Qué está declarando Cristo aquí? Que su Padre lo engendró, que su Padre lo adquirió, que él nació del Padre y antes de que cualquier cosa fuese creada. Y durante el proceso de creación, él estuvo todo el tiempo junto a su Padre, sabiendo que él era su delicia todo el tiempo. Amén. ¿Qué significa esto? Que Dios constantemente... Hermano, disculpa, ella quiere hacerte una pregunta a mí. Ajá, dígame, hermano. Dios rasgó de sus costillas para hacer a Cristo. Bueno, la hermana Güey dice rasgado del seno del Padre. Así que muy posiblemente de una manera muy similar a como de Adán sacó a Eva, muy posiblemente de una forma similar, no sé exactamente cómo porque no está descrito como Adán y Eva, pero el hecho de que... Ajá. Hebreo 1 dice sustancia, real que Sí. real. No sabes si O sea una que- costilla, un O sea pedazo que de... una especie de clon, el Padre hizo de sí mismo. Totalmente. Una copia, exacto. Totalmente. Y el hecho de que Cristo se hable todo el tiempo estando como en el seno del Padre, y cuando la hermana Güey dice que Cristo, cuando habla de su engendramiento, dice rasgado del seno del Padre, pues, ¿dónde está el seno? Pues por ese lado, ¿verdad? Sí. Y el seno implica toda esta área, pero incluye hasta esta área, porque, por ejemplo, cuando Juan se recostaba del pecho de Jesús, un versículo dice que estaba en su pecho, otro versículo dice que estaba en su seno. Pero la palabra seno en el Nuevo Testamento es la misma palabra para bahía. Implica una bahía. ¿Qué es una bahía? Es un cuerpo de agua que está rodeado por tierra por tres de sus partes, una abriéndose hacia el mar, ¿no? Amén, amén. Entonces, el hecho de que al seno se le llame bahía en el Nuevo Testamento implica un abrazo. Está recostado del lado con el brazo echado. Entonces es bien lindo que esa imagen que nos presenta, no solamente de Jesús estando en el seno del Padre o saliendo del seno del Padre, sino de que Él está sentado en el seno del Padre, como dice Juan 1:18, y así como Jesús está en el seno del Padre, nosotros nos podemos recostar en el seno de Cristo. Así como Juan tenía la total confianza de estar en el seno de Jesús. Y eso es algo bien curioso. A mí siempre me está curioso porque estamos hablando de Jesús, un hombre bastante joven en ese momento, tenía alrededor de 33 años cuando pasó eso. Juan posiblemente era un poco menor, pero con todo y eso, que no fuera socialmente raro que un hombre se recostara así de otro hombre, tenía que inspirar Jesús un amor paternal para con Juan, y Juan verlo así como un padre espiritual, ¿no? Aquel que le daba protección, aquel que le daba confianza, que se le recostaba del pecho. Pero eso implica muchas cosas. Eso implica amor, cercanía, protección. Todo lo que el hombre debe ser, confianza. Todo lo que el hombre debe inspirar a la mujer, protección, seguridad, confianza. Todo eso es el Padre también para Cristo, porque de ahí Cristo salió y de ahí Cristo volvió. Entonces no puedo decirte que hay un versículo que dice exactamente que fue de una costilla, ¿verdad? Pero sí podemos decir que del seno fue que fue rasgado, de esa área, porque yo tampoco sé si Dios tiene costillas como tal, pero sí Dios se describe como teniendo partes en la Biblia. Sin embargo, no necesariamente es exactamente de la misma. Yo no creo que sea de la misma sustancia que nosotros. Me parece que tiene sustancia superior. La Biblia dice que hay cuerpos celestes que son mucho más, la sustancia es mucho más elevada que los cuerpos terrestres. Pero la verdad que enseña va vinculado de vuelta a la paternidad de Dios, a que Dios realmente es un padre y que Dios tiene delicia en tener a su hijo con él todo el tiempo. Y yo quisiera que nosotros pensáramos, aquellos que somos padres, ¿verdad? Aquellos que somos padres, ¿acaso no hay mayor delicia que tener
a nuestros hijos con nosotros. Es difícil hallar una mayor delicia que eso. Uno se goza cuando a veces los vídeos va mirando su deseo. Hermano, Claro, porque cuando Dios estaba queriendo un hombre para enviarlo a la tierra, ¿por qué no apareció ningún hombre? Él tuvo que elegir a su hijo para mandarlo a morir por nosotros. Porque por eso mandó él a Jesús, que no apareció ningún hombre. bueno, no había ningún hombre que lo pudiera representar perfectamente su carácter ante el mundo. Solamente aquel que lo conocía perfectamente lo podía representar y revelar correctamente ante el mundo. Y solo aquel que conocía la profundidad del amor de Dios podía manifestar y demostrar ese amor ante los hombres. Ni siquiera un ángel podía hacerlo, porque ni los ángeles conocían a Dios tan bien como Cristo lo conoce. Y solamente su Hijo lo conocía tan bien como para darlo a conocer perfectamente y que Dios pudiera decir y estar satisfecho de que realmente lo que se manifestó fue la revelación perfecta y exacta del carácter de Dios. No dice la Biblia que ni los querubines que están más cerca. Que ni los querubines que están Ni más ellos, ni los más Que ni cerca. los querubines que están más cerca de Dios. Exactamente. Lo conocen como Jesús. Así mismo, nadie conoce el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo dé a conocer. Lucifer era querubín y falló. El punto, Amén. el punto que quería resaltar con estos versículos de Proverbios es que esa escena de Cristo sabiéndose la delicia de su Padre, y es porque su Padre se lo dice. ¿De qué otra forma Él va a hablar algo que su Padre no le dijo si Cristo dijo en el Nuevo Testamento que Él no dice nada que Él no haya oído de su Padre? Por lo tanto, cuando Él está diciendo que Él era la delicia del Padre, es porque el Padre le decía constantemente, tú eres mi delicia. Tiene una relación, conversanse. Y es una relación de padre a hijo, porque de hecho, la palabra que aparece ahí con Él estaba yo como un artífice maestro, algunas versiones, incluyendo la King James en inglés, lo traducen como unos criados por Él. Con Él estaba yo como unos criados por Él. ¿Cómo así? Puede ser más. Cuando tú crías a alguien, pues tú estás criando con un niño, tú le estás enseñando. Ah, sí. ¿Entiendes? Pues eso implica una educación recibida del Padre. Ya. ¿Entiendes? Y Jesús se está colocando también como un aprendiz del Padre. Por eso dice también en el Evangelio que yo lo que veo del Padre, eso hago. Porque Él aprende del Padre. Y así mismo los hijos aprenden de nosotros. Sí. Nuestros hijos nos imitan. Nuestros hijos nos imitan. Yo extraño mucho a mis hijos. Yo quisiera que mis hijos estuvieran aquí conmigo. Y lo que llevo fuera de casa no es ni una semana. Y ya yo las extraño de una manera increíble. Y me emociono cuando me llaman y cuando me tiran besos y todas esas cosas. A mí me encanta. Porque son mi delicia. Y cuando yo llego a casa, miren hermano, yo no sé, yo sé que esto se puede, ustedes tendrán sus rutinas con sus hijos y todo eso. Pero yo he visto algunas de las rutinas ¿verdad? Que experimenta Jonathan con su hija Ana Camila, que ella también lo celebra cuando él llega por ahí, ella lo está esperando, celebrándolo dentro de la casa antes de que él entre. Mis hijas todavía, la mayor tiene 11 y la chiquita tiene 7, y yo llego a casa, muchas veces ellas están en la escalera, porque mi casa tiene una puerta y ahí mismo en la puerta están las escaleras para subir a la casa, como adentro. Las escaleras son como internas, en la misma entrada. Y cuando yo abro, muchas veces que yo miro arriba, la inmensa mayoría de veces, ellas están brincando y bailando y celebrando que llegó papá. Y me cantan cosas que se inventan en el momento y me celebran. Y eso ahí me da una alegría. Porque ¿qué padre se siente feliz que sus hijos huyan de él? Que sus hijos se escondan de ellos. Que sus hijos no quieran tener nada que ver con ellos. No. Entonces, de ahí lo vamos comparando con lo que estuvimos hablando esta mañana, que estuvimos hablando acerca de lo que implica la cruz. La cruz siempre presente, que implica nuestro rechazo de Dios y de su Hijo.
qué triste que nuestro Padre se quiera acercar a nosotros y nosotros nos escondamos de Él, no queramos estar con Él. Contrario a eso, lo que sí le causa placer y delicia es que dice, yo era su delicia todos los días, pero justo antes había dicho, con Él estaba yo. Y luego dice, yo era su delicia todos los días. Dios siente delicia cuando estamos con Él. Y el efecto de nosotros sabernos la delicia del Padre es que nosotros vamos a tener regocijo en su presencia todo el tiempo. Porque dice, yo era su delicia todos los días y me regocijaba en su presencia todo el tiempo. Si constantemente mi Padre Celestial me está diciendo, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, yo me deleito en ti, yo me complazco en ti. Si nosotros constantemente creemos que Dios nos está diciendo eso a nosotros, nosotros vamos a experimentar verdadero regocijo. ¿Y saben qué? Nuestra identidad va a comenzar a estar fijada no en lo que podamos hacer por nuestros propios méritos, por nuestros propios esfuerzos. Nuestra identidad va a estar fijada en lo que dice Dios que yo soy. Amén, gloria a Dios. Y Dios dice que yo soy su hijo amado, su hija amada. Y si Dios lo dice, es verdad. Amén. Amén. Y a la vez, hola, a la vez, junto con nuestra identidad se fija nuestro valor. Checate a ver que no sea que esté, que ya que abrirla. María, sí, que se me había olvidado, me lo había dicho más temprano. Qué bueno que pudieron, que ambos pudieron. Sí. Pues estamos viendo cómo el Dios decirnos que somos sus hijos amados, en quien Él se complace, no solamente establece su identidad, no solamente establece la de Cristo, establece la de nosotros y también nos asigna un valor muy grande, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y Cristo dijo en su oración de Juan 17, el versículo 23, que Él está orando al Padre para que nosotros conozcamos, para que nosotros creamos que Dios nos ama así como ama a su Hijo. Es decir, de la misma manera que ama a su Hijo, nos ama a nosotros. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, ¿o acaso nosotros dejamos de amar a nuestros hijos porque desobedecieron? Nosotros seguimos amando, aunque los regañemos y no estemos de acuerdo con lo que hicieron, pero los seguimos amando. Sí. Los seguimos amando. Y Dios, como Padre perfecto y como Padre de amor, Él nos ama. Y valemos un precio incalculable para Él, porque si estuvo dispuesto a entregar a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros, ¿cuánto no valemos para Él? Valemos un montón, no lo podemos ni medir cuánto valor tenemos para Dios. Contrario a esto, en el cielo surgió la rebelión. Pero recordemos, el cielo no es un gobierno como los gobiernos de este mundo. El cielo es ¿qué? Una familia. El cielo es un reino familiar. Entonces, que los ángeles también en la Biblia en ocasiones son llamados hijos de Dios también. Sí, sí. Y Lucifer se le llama hijo de la mañana. ¿Qué era Lucifer antes de rebelarse? Un hijo. La estrella no brilla. Un hijo que rechazó ¿qué cosa? La paternidad. La protección, la paternidad, el amor de Dios. Rechazó a Cristo como hijo, como su hermano mayor y como hijo de Dios, y por lo tanto estaba rechazando la paternidad de Dios. Pero si todo ser que Dios crea para que sea su hijo tiene una identidad fija de parte de Dios que le dice, tú eres mi hijo, y eso es lo que basta. Eso es suficiente, tú eres mi hijo amado. Si tú le preguntabas a Lucifer antes de su rebelión quién tú eres, él podía decir su nombre. Yo soy Lucifer, hijo del Dios Altísimo, y para mí es un gozo y un placer servirle a mi Padre Celestial, a mi Padre amante. Sin embargo, una vez en él surge la envidia,
los celos y la rebelión, el egoísmo, que todo se comienza a centrar en sí mismo, de repente él rechaza la paternidad de Dios. ¿Y cuál es su identidad ahora? No tiene. Él se constituye enemigo de Dios. Él mismo se constituyó enemigo de su padre. Exactamente. Y qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Sin embargo, su valor había estado vinculado a su identidad. Ahora, al perder esa identidad que tenía, ¿qué perdió también? El valor. El valor, hasta el extremo de querer matar a su hermano. Eventualmente, exacto, querer matar a Cristo, y se manifestó en ¿qué? En Caín y Abel. Ahí lo vemos clarito. Entonces, vemos una competencia con Cristo. Él comienza a competir, comienza a tratar de probar su valor por medio de ascender y llegar a los lugares más altos, y desarrolla todo un sistema, una filosofía de valores basado en el mérito propio, en los éxitos que se puedan alcanzar por los esfuerzos propios, porque su identidad, que no dependía de sus esfuerzos, sino de quien Dios decía que él era, y él creerlo, él la había rechazado. Entonces se comienza a forjar un reino que tiene los principios de lo que va a ser todo reino de este mundo, lo que va a ser los principios de Babilonia. Un reino donde aquí lo que importa es ser el más fuerte, llegar más arriba, imponerse por encima de todos los demás, decretar leyes que dobleguen y sometan a todos los que te rodeen. ¿Y qué sucede aquí? Nosotros todos, lamentablemente, hemos bebido de esos principios de ese reino. Cuando alguien nos reconoce que yo hice algo bien, nos sentimos mal porque sentimos que perdemos el reconocimiento y el valor de los demás, porque todavía incrustado en nuestra mente está esa necesidad de sentirnos reconocidos y valorados por las cosas que hacemos. Cuando Dios hace tiempo nos dijo: tú vales infinito para mí, tú eres mi hijo amado, y tu identidad ni tu valor depende de lo que los demás digan o piensen de ti, sino lo que yo digo que tú eres y cuánto yo digo que tú vales. Gloria a Dios. Entonces, desde la misma caída de nuestros primeros padres, que Satanás primero los tentó, tergiversando a Dios como padre. Recordemos que la identidad original de Adán era ¿qué? Hijo de Dios, dice la genealogía de Jesús. Pues Satanás llevó a Adán a tergiversar el carácter de Dios de tal forma en su mente que Adán termina rechazando a ese padre y eligiéndose a otro. No estoy diciendo que fue consciente, pero cuando deja de creerle a uno para creerle al otro, ya está hipnotizado. Cuando deja de hacerle caso a uno porque cree que es como la serpiente le dijo que era, entonces comienza la desconfianza y comienza la duda y comienza un problema para recibir la palabra. Hay obstáculos para recibir la palabra. El corazón se endurece para recibir la palabra. Y recordemos que los hijos, un hijo verdadero le cree a su padre. Cuando los niños son pequeños, los hijos creen a ciegas lo que sus padres les dicen. Yo recuerdo discutir en la escuela con mis compañeros porque mi papá sabe más que el tuyo, porque mi papá me dijo esto y es así. Y yo lo digo riéndome. Y a la vez siento ternura de que yo fuera así para con mi papá. Yo recuerdo una vez en la escuela que yo falté porque me enfermé y llego a la escuela y había un examen y la maestra no me quiso excusar del examen y no me fue tan bien, yo no sabía hacer eso. Y después la maestra me dijo que me lo iba a dar de vuelta, que estudiara, que me lo iba a dar de vuelta. Y yo fui a donde mi papá y yo: papi, yo falté, yo no sé cómo hacer esto. Y mi papá me lo enseñó. Y cuando yo vuelvo a la escuela, yo hice el examen a la forma de mi papá, saqué buena nota y la maestra me lo dijo: yo no sé cómo tú lo hiciste de esa otra forma, que eso no fue lo que yo enseñé, pero te salió, o sea, quedó bien. Y yo toda la vida lo seguía haciendo de la forma que mi papá me enseñó. Pues mi papá sabe. Y cuando mi papá se sentaba conmigo a hacerme dibujitos y explicarme cosas de la Biblia y todo eso, yo me sentía bien feliz porque mi papá sabe lo que me está diciendo.
Y así mismo nosotros tenemos los niños, nosotros como niños tenemos como esa fe ciega y no es ciega porque los niños confían así en sus padres porque sus padres los cuidan, les brindan amor y ellos saben que les importa, ¿no? Y que son las personas que más pendientes a ellos están. Ajá, hermano. Hay dos cosas. Una es cuando uno pierde la identidad con el padre, ya la vida como que no tiene mucho sentido. Entonces el hijo se aleja. Así pasó con el pecado también. Cuando Adán perdió la identidad para con Dios, comenzaron entonces a venir todas las dificultades, las pocas vergüenzas del hombre, porque ya había perdido su identidad de lo que él era. La otra cosa es sobre la confianza, estamos diciendo. El caso de la nieta mía es increíble. El papá la puede subir en un tercer piso, donde la suba no importa, nada más tiene que decirle, tírate, y ella no va a averiguar nada, ella está así. Y tú dices, ¿cómo puede? Sí, y es que es bien lindo eso, ¿no? Es lindo verlo y yo creo que en gran medida tiene que ver con lo que Jesús dice de que hay que ser como niños, hay que hacerse como niños para entrar al reino de los cielos, porque los niños confían ciegamente en lo que les dicen sus padres. O sea, ya comienza una etapa después en que comienzan a cuestionar aquello y lo otro, y cuando ven que un par de veces nos equivocamos en algo, espérate, el papi no siempre tiene la razón, y ahí poco a poco pues comienzan a desconfiar, ¿no? Pero inicialmente así. Y qué triste, pues, por ejemplo, en el caso de Adán, que Dios se acerca aún después de la rebelión y ya todo lo que se manifiesta demuestra que las cosas ya cambiaron, la relación está quebrada. En lugar de salir al encuentro, ¿qué hicieron? Se escondieron de él. No querían verlo, le tenían miedo. Le tenían miedo. Entonces, los mismos principios que se le inculcaron a Adán, que no se manifestaron abiertamente en Adán 100% todo, comenzamos a verlo en su descendencia, en Caín y Abel. Caín midiéndose con Abel como vimos a Lucifer con Cristo, midiéndose y comparándose y quién está más arriba, quién lo hace mejor, quién come más vegetariano que el otro, más orgánico y más crudo, podemos aplicar estos principios a todos. ¿Quién guarda mejor el sábado? ¿Quién ora por más tiempo? ¿Quién ayuna más días? Nosotros podemos tomar los mismos principios del reino de Satanás y transferirlos al mismo cristianismo. Y seguimos viviendo el reino de Babilonia sin darnos cuenta, pensando estar viviendo un cristianismo. No solamente eso, hermano, que eso es lo que está haciendo ahora. Es lo que se está viviendo. Es triste. Pero de ahí me comenzó a despertar Dios, de ahí me comenzó a sacar a mí. Gloria a Dios. Porque yo no era muy distinto a eso, a lo que acabo de mencionar. Cuando Dios, cuán bien yo como, ni cuán bien yo hago tal cosa, ni cuán bien predico, ni cuán claro, ni cuántas citas del Espíritu de Profecía me tengo memorizadas, ni cuántos versículos de la Biblia puedo decir de memoria, ni cuánto yo puedo citar de los autores, no solamente bíblicos, sino también extrabíblicos. Cuando Dios me enseñó que mi valor no está basado en eso, sino en ser un hijo amado de Dios, en que Él me ama y de que yo valgo infinitamente para Él, porque soy su hijo y ya. El Señor me comenzó a sacar de ahí. Y Él quiere sacarnos a todos de ahí. Todo lo demás, lo que comemos, lo que vestimos, lo que hacemos o dejamos de hacer en el día de reposo, que sea simplemente la expresión de la relación íntima y personal que tenemos con nuestro Padre Celestial. Amén. Que sea simplemente mi convicción para mí. Que yo deje de estar viendo si Babilonia está en el vecino y comience a mirarme a mí, a ver si Babilonia está en mi vida, y si lo identifico, presentárselo a mi Padre Celestial. Padre, todavía veo estos principios del reino del enemigo operando en mi vida y yo no quiero operar bajo estos principios. Yo te he conocido como un Padre amante, yo he conocido algo mejor, un reino mucho más hermoso. Un reino donde tú eres un Padre sobre todos. Un Padre de todos, dice la Biblia, que Dios es Padre de todos. Amén. Hermano. Sí.
Para mí hace meses atrás, antes de conocer todo esto, de ir conociendo más a Dios como un padre, se me era difícil como acercarme completamente a Él, porque yo no crecí con mis padres, yo estuve por ahí. Y yo le decía a Dios, yo quiero verte como un padre, porque cada vez que yo fallaba, porque podemos fallar En cualquier momento, sí. en cualquier momento. Yo tenía miedo, y ya yo le tenía miedo, yo no, porque yo a mi papá le tenía miedo cuando era niño, mi verdadero padre, yo le tenía miedo porque desde que yo hacía algo, que a él le decía o que yo me podía equivocar, hacer cualquier cosa como niño, él me golpeaba, él no me hablaba, él no me decía nada. Y yo decía, yo quiero verte como lo que estoy viviendo ahora. Y pues se me llevó tiempo que la depresión y siempre estando en los caminos todavía, meses atrás, no tanto. Pero mientras voy más leyendo y voy conociendo a Dios como un padre, ya yo me sigo abriendo más, y cuando fallo, yo no me siento mal porque Dios me va a castigar, sino porque tú eres tan bueno, un padre tan bueno que yo no quiero hacerte sentir mal. Pero no porque tú me vas a castigar, no porque tú tienes una vara ahí. Entonces, mientras más conozco ese amor del Padre, yo quiero hacerlo mejor, pero no porque me siento como obligado por esperando algo, sino por algo que ya yo recibí, por algo que ya Él es. Amén. Gloria a Dios. Yo le invito a todos que sean sinceros con Dios. Háblenle. Yo le hablo como un padre, digo, mira, le he tirado al suelo, lo siento, le he tirado al suelo, no puedo, pero quiero cada día verte más como padre, quiero que tú me ayudes, como le pedía siempre, le venía pidiendo, yo quiero verte como un padre. Yo no tengo una relación, no soy sincero, me le abrí de Dios. Yo no tengo la relación de un padre, yo no sé lo que es eso, yo no tengo idea de qué es eso, pero todo me dice que tú eres mi padre, de la Biblia la gente me dice que tú eres mi padre, yo quiero verte como tal. Y yo sabía que no he trabajado en mi vida y ya yo no tengo ganas de cortarme ni de irme al mundo, digo porque fallé, sino decir, Señor, aquí estoy. Gloria a Dios. Siempre digo lo que tengo que reconocer y sé que tú tienes tus brazos abiertos, vas a correr a rescatarme, porque eso hiciste. Aleluya. Descender, dar tu vida por mí a través de tu hijo, porque me amo, soy tu hijo. Así que le invito a todos a que vean a Cristo como a Dios como su Padre, a Jesucristo como tu hermano. Tengan confianza, Él está ahí. Que es el problema que a veces creemos que Él no está ahí, Él no está ahí. Y el hermano Juan dijo alguna vez que a mí me encantó, que me ayudó mucho de ver a Dios. Y es que a Dios no le gusta el fútbol, puede ser que a Dios no le gusta el fútbol, pero si tú estás allí y por ayudarte a salir de ahí, Él se va a sentar a ver cosas, no buscar una forma para sentarse contigo a ver el juego. Porque no por el juego, sino porque te ama a ti. Pero claro, te va a sacar de ahí porque sabe que el juego no te va a llevar a bien, pero se va a sentar un rato contigo, porque no por el juego, sino por ti. Y te va a sacar luego de ahí, porque eso es un Padre. Y me lo muestra en Cristo, que Cristo se hizo pecado por mí para salvarme a mí. Ahí está todo, ahí está el amor del Padre. Amén. Que el Hijo se hiciera pecado por mí, ahí te estoy diciendo, el Padre no va a pecar nunca porque no puede pecar, ¿me entiendes? Porque el diablo no tiene parte, no tiene parte ninguna en Cristo, pero el Padre siempre va a decir, ok, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para salvarte porque te amo. Y va a ser claro, siempre lo mejor porque no puede hacer nada malo, pero siempre está pendiente, a ti te ama. Él no está mirando que si fallaste, porque yo le digo a la gente, mira, hoy en día Cristo no está, el Padre no está mirándote como que enojado contigo porque tú hiciste algo y tú crees que tú hiciste algo a Él. No hay nada que tú puedas hacerle a alguien que está más alto que tú, que tiene su identidad propia, que sí se conoce, ¿me entiendes? Porque Dios es Dios. Pero Él se siente triste por ti, porque cuando Él ve que tú haces algo, te hieres tú. Y como tú eres su hijo, Él no quiere verte hiriéndote de esa manera. Él sufre por ti. Y eso es bonito lo que dijo Joel Barrio, y es que el amor es sufrido. Y cuando me digo, wow, el amor es sufrido, y Dios es amor. Entonces Dios es sufrido, Dios vive sufriendo cuando yo hago algo más. ¿Por qué? Porque me hiere y Él no me quiere ver a mí sufriendo. Entonces, ven el Padre que tenemos. Entonces, mi consejo para todos es que vean a Cristo, a Dios como el Padre que es. Él es un Padre, Él es un Padre. Y si no lo han logrado conocer tal como Él es, entonces pídanle que Él se muestre, Él está dispuesto a revelarse a todo aquel que desee y que sienta la necesidad de Él en su vida. Gracias, hermano. Pequeño comentario, pero esa es la libertad en realidad. Cuando uno llega a ese punto, saber que Dios es nuestro Padre. Nosotros no tenemos que hacer nada.
para que otros lo acepten. Sí, Amén, recibiendo- gloria a Dios. hermano. Hermano, en el paganismo de este mundo, me van a perdonar las mujeres porque voy a hacer una observación delicada. Pero